Queridos amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. A esta mesa informativa se incorporan dos compañeros. Estamos hablando del diputado William Ojeda, diputado de la Asamblea Nacional, y nuestra periodista invitada del día de hoy, Ana María Hernández, de la Agencia Venezolana de Noticias. Hola Ana, ¿cómo estás tú? Hola Luis, hola Ronald, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? De RNB, de la Radio Nacional de Venezuela. Tenemos un link con la agencia. Sí. Mire, antes de comenzar la entrevista con el diputado William Ojeda, yo quisiera mostrarle esto porque me lo dio una persona hoy allí en el centro de Caracas. Ustedes verán una imagen del Nazareno. ¿Dónde la puedo mostrar? Aquí. Ajá. Me la entregó una persona allí porque hay algunos grupos que están haciendo campaña con esto. ¿Por qué? Miren, la parte posterior. Oración a Jesús de Nazareno, Capriles, Venezuela somos todos. Bueno, son cosas que aplican algunas travesuras por ahí, ¿no, diputado Ojeda? Aprovechando la Semana Santa como para meterle también ahí a la campaña. Sí, ya veo. ¿Cómo está usted? Bienvenido, bien, gracias por la oportunidad. Como que no se esperó mucho el 2 de abril en tema de la campaña oficial o la fecha de campaña oficial. Pero en todo caso, dentro de 2 semanas, esta que viene después de Semana Santa, la otra arriba, estaremos definiendo los venezolanos el destino de nuestra patria hasta 2019, hasta bien entrado el siglo XXI. Y creo que estamos en una coyuntura sumamente importante, como quiera que el escenario está planteado como está planteado, la propuesta de la visión de la revolución en la que por primera vez la gestión pública se ve transversalizada, se ve priorizada por la agenda social. Antes, la visión de gestión pública tenía una prioridad, que era el equilibrio macroeconómico. Si para eso había que sacrificar aquí pensiones o sacrificar aquí determinadas bondades sociales, pues se sacrificaba, porque lo prioritario eran los equilibrios macroeconómicos, la balanza de pagos y todas estas, no digo abstracciones, pero categorías de la visión economicista. Ahora no, ahora tenemos un enfoque en lo que lo prioritario es lo social, y las políticas públicas están condicionadas a lo social. Y creo que eso es fundamental y por eso va a tener claramente, desde mi punto de vista, el triunfo Nicolás Maduro el próximo 14 de abril. Ojeda, usted era diputado por el partido Nuevo Tiempo. Así es. Era vicepresidente del partido. ¿Sabes cómo lo dijo José Martí? ¿Cómo lo dijo? Conozco el monstruo bien, porque viví en sus fauces. Eso iba. Pero usted realizó un pronunciamiento, bueno, primero es un llamado a la discusión. Parece que ese llamado a la discusión no contó con mucho agrado por algunos sectores precisamente a los que se le hacía ese llamado a la discusión. Y bueno, definitivamente usted rompió con la derecha venezolana y bueno, hiciste un pronunciamiento donde hablabas de trasnochos neoliberales y macroeconómicos. ¿Podrías ahondar un poco más en lo que fueron, digamos, las razones por las cuales preferiste romper con la MUD y el Partido Nuevo Tiempo? Yo debo recordar que corredacté la Constitución actual, la Carta Magna. Yo soy el venezolano más joven que participó en el proceso constituyente del 99. Usted preso en la Cuarta República por el libro ese del precio de un juez. Así, ¿cuánto vale un juez? Exacto. Me enfrenté a las roscas judiciales de entonces y bueno, eso significó un carcelazo, una condena a 3 años de prisión y al año recibí un indulto presidencial. Pero todo este proceso es, digamos, una búsqueda social, una inquietud por la mejora de nuestra sociedad. Tuve una posición crítica frente a la revolución, eso es público, conocido, algunos aspectos del manejo de la revolución, la eficiencia, que por cierto el propio presidente luego lo señalaba con tanta claridad y con esa visión autocrítica que le caracterizó. Y en ese proceso yo viví un gran dilema, debo confesarlo, de varios años, varios meses, donde, bueno, una posición crítica frente a la revolución por algunas cosas que tiene, que creo que deben ser resueltas, deben mejorarse, pero al mismo tiempo veía los programas sociales, veía al presidente hablando de las caraimitas, las pensiones masivas a los viejitos, y ese profundo dilema era, esas no son las cosas en las que uno cree. Por eso no fue que yo fui a la cárcel, por defender esas inquietudes, por defender esa idea. Entonces, ese profundo dilema pues trataba de orientarlo hacia un debate interno. Mira, pero ¿qué tal si nosotros aquí pues se plantea iniciativas en favor de los pobres? ¿Por qué no reivindicamos a los pobres? Dicho todo esto, tal propuesta de debate no tuvo acogida. Y mi pronunciamiento el jueves 6 de septiembre fue en estos términos. La política solo tiene sentido si tiene como eje central al ser humano. Por tanto, en la gestión pública, la agenda social es fundamental. Y hay que reconocer que la mayor acción de agenda social
que se ha hecho en Venezuela en la historia contemporánea la viene desarrollando el comandante Chávez. Pero Enrique Capriles Radonsky dice que él tiene digamos, un gran interés por lo social y que va a beneficiar al pueblo. Incluso se presenta como él, no solamente el continuador, como una especie de continuación, una especie de fase superior de todos los programas sociales que ha lanzado el presidente Chávez. ¿Qué piensa William Ojeda sobre esto? Que la historia son hechos. Eso es lo que él dice, al menos, ¿no? Sí, la historia son hechos y están ahí. El conjunto de programas sociales que ha desarrollado el gobierno nacional, pues es inocultable, nadie puede esconderlo. Y de los protagonistas de esos programas sociales son el comandante Chávez y el equipo que le ha acompañado, entre ellos Nicolás Maduro, que ha estado allí con él al frente, de tal manera que la presencia de Nicolás Maduro en la gestión pública, al frente de la gestión pública, siendo además, esto creo que no lo han dicho por ahí, pero quiero decir, a lo mejor no está previsto por algunos en el esquema de estrategia de campaña, pero lo veo como el Lula venezolano, pues ese hombre que viene de abajo, los movimientos populares, los movimientos laborales, y que luego, escúchese bien lo que voy a decir, en el ejercicio de la presidencia, el señor Nicolás Maduro va a sorprender a un gentío por lo bien que lo va a hacer. Quienes subestiman a Nicolás Maduro se equivocan y se van a pegar contra la pared, porque Nicolás Maduro es un cuadro político de la izquierda latinoamericana, de los mejores formados de toda Latinoamérica, además con experiencia de gobierno, con conocimiento de la geopolítica mundial como casi ningún otro dirigente. Imagínese usted, manejó por un sexenio la geopolítica mundial de la quinta potencia energética del planeta, al lado nada menos que de Hugo Chávez. Entonces ese cuadro político está fraguado en la formación desde la preadolescencia hasta los más altos cargos de gestión pública en situaciones geoestratégicas fundamentales. Va a sorprender Nicolás Maduro en el ejercicio del gobierno, no tengo ninguna duda. William, diputado, y en este aspecto se puede hablar entonces de una solvencia gerencial, no Sí. solamente desde el punto de vista suyo como diputado, como hacedor parte de esa política, sino también su opinión de esto. Sí, sin ninguna duda. Yo destaco la solvencia política gerencial que tiene Nicolás Maduro y que va a desarrollar la gestión pública. Me decía un amigo una vez, bueno, es que se equivocan quienes plantean determinado esquema para candidatura presidencial. Aquí no se está escogiendo el rector de la universidad, aquí se está escogiendo el primer mandatario nacional, que debe tener un conocimiento de la Venezuela profunda, que tiene que tener un conocimiento de todos los sectores, que tiene que conocer los ritmos institucionales, que tiene que tener una propuesta de país de avanzada, que tiene que tener una empatía tremenda con la población, con todo ese sentido profundo de la venezolanidad. Y nadie mejor que un representante del mundo de los trabajadores, un cuadro político formado en las ideas de avanzada, de la visión solidaria de la política, como para implementar una iniciativa de esta naturaleza. En los últimos meses, incluyendo los meses antes de la elección del 7 de octubre, han venido sucediendo cosas en el país bastante interesantes. Estuvo su pronunciamiento, pero también el pronunciamiento de un exgobernador en el estado Falcón, de algunos parlamentarios. Veíamos en estos días, ayer, el pronunciamiento de 3 diputados, entre ellos Ricardo Sánchez, el tema de los artistas, una serie de hechos de interés nacional que, digamos, podrían apuntar hacia una nueva correlación de fuerzas políticas en el país, y tal vez el fallecimiento del presidente Hugo Chávez y lo que vino después dejó ver eso. Algunos se atrevieron a decir, bueno, ahora ¿cuántas personas no sentirán mayor empatía por la revolución bolivariana? ¿A cuántos no se le cayeron tantas mentiras que le dijeron durante tantos años, ¿no? Entonces, en ese escenario, muy probable, y tal vez así lo indican también las encuestas para el 14 de abril, ¿cuáles serían los grandes retos para el país y para la misma revolución bolivariana para ser más eficiente incluso en esos errores que usted ha dicho, criticó en determinado momento y que probablemente siga criticando? Con una correlación de fuerzas mucho más amplia de la revolución bolivariana y con unos sectores de oposición, y allí también le pregunto cuál sería el trabajo de esos sectores de oposición, tal vez más disminuido, ¿no? Claro, en primer lugar, las contradicciones propias de la revolución es la búsqueda de construir un postulado, un modelo sociopolítico que está en eso, en construcción, en transición hacia el socialismo, pero son dificultades propias de una construcción. Mucho mayores son las contradicciones de la oposición que no se halla, que a la hora de mostrar una propuesta alternativa de país no la presenta, no la plantea. Los visos economicistas, esos enfoques macroeconómicos, la visión ortodoxa
quienes las hemos visto, pues salimos pues espantados, por decirlo de alguna manera. Creo que la revolución está presentando en este instante una hermosa etapa de avance, de construcción, además con un compendio maravilloso, porque creo que la figura de Hugo Chávez, que es una figura de una personalidad fuerte, es decir, podía ser tan tierno y tan entregado por los humildes, por los pobres, al mismo tiempo que sólido, fuerte, como decía el mismo de Jesucristo, de mayor solidaridad, pero latigueaba a los acomodados, a los que se creían por encima del resto de los seres humanos. Pero creo que esa figura se acrecenta luego ahora en el compendio de su ideario. ¿Con qué estamos nosotros? Con el ideario de Hugo Chávez, que pasa a ser inmortal. ¿Inmortal por qué? Porque trasciende en el tiempo, y esto significa que muchos seres humanos se van a inspirar en el conjunto de aspectos que destacan estas ideas sobre el ser humano y sobre el hombre en sociedad y sobre el planeta en general, que va a ser de una fuerza tremenda. 5 aspectos de ese ideario rápidamente. La gestión pública marcada o priorizada por lo social. Segundo, el tema del pueblo en un rol protagónico, por eso lo del poder popular, que acompasa y acompaña ahora al poder público nacional a su mismo nivel. Sobre eso hay mucho por avanzar. Tercero, una nueva visión de la integración. Renace el latinoamericanismo con Hugo Chávez. Cuarto, nada, por cierto, más bolivariano y martiano que eso de la integración de nuestra América, de la patria grande. Cuarto, los valores del cristianismo aplicados a los asuntos públicos. Es una cosa hermosísima. Y quinto, la comunicación llana, genuina, empática como ninguna otra. En eso Hugo Chávez, hay que admitirlo, fue único e irrepetible. Una comunicación extraordinaria al punto que la conexión fue total con el pueblo. Y hablando de esa conexión con el pueblo de parte del presidente Hugo Chávez, también es necesario, si se quiere resaltar, que ayer el presidente Nicolás Maduro dio los recursos para la conformación de Corpo Miranda. Y a mí me causa curiosidad también desde este punto periodístico, siendo usted también diputado por el Estado Miranda, ¿cómo ve esta conformación de Corpo Miranda? Me parece muy positivo, como mirandino, extraordinario, como petareño, bueno, uno lo aplaude. ¿Por qué? Porque al final lo trascendental, lo fundamental es que a la gente se le resuelvan los problemas, se le ayude a la gente en materia de asuntos públicos, y particularmente en Sucre, por ejemplo, nosotros estamos ahogados en basura, eso es público, eso es fácil de ver, amén de toda la situación de inseguridad, de caos en los distintos servicios, de tal manera que el gobierno nacional, frente al abandono en el que se encuentra nuestra población, no se quede en la queja, no se quede allí estancado, sino por el contrario, intente agenciar soluciones, incluyendo al poder popular, es decir, al propio ciudadano como protagonista de la construcción de soluciones, con el respaldo, con el aporte, con el apoyo del Ejecutivo, y colocando allí a una persona ejemplar. Yo quiero hablar del quien es el presidente de Corpo Miranda. Elías Agua. Es Elías Agua Milano. Por cierto, el segundo más joven que redactó la Constitución, los dos venimos de Miranda. Es que rompe esquemas Elías Agua, por lo siguiente. Elías Agua está al frente de la geopolítica mundial de Venezuela, es decir, es el encargado de las relaciones internacionales. Entonces antes un canciller era eso, un canciller, y se movía siendo venezolano, entre Caracas y París, Nueva York y tal. Elías Agua va a Beijing, se baja del avión y en minutos está en Suapire o está en la zona 10 de José Félix. Entonces es un gran ejemplo revolucionario, cómo está al nivel de canciller y manejándose con los protagonistas del planeta, y luego se sube la camisa y está metido como cualquiera de nosotros en un barrio de Petare o en un barrio de los Valles del Tuy, de Barlovento, de Guarenas, Guatires, de Alto Mirandino. Creo que es un ejemplo revolucionario que yo quiero destacar, y bien positivo que Nicolás Maduro esté dando ese espaldarazo al pueblo de Miranda. Pero la oposición señala, y los comentarios, incluso ayer, Nicolás Maduro destacaba que le dejaba 2 tareas fundamentales: ese manejo de la política
exterior venezolana con resultados, pero también la posibilidad de coadyuvar y del acercamiento con la población mirandina. Incluso indicaban que eso no era eficiencia. ¿Cómo lo visualizas allí? Elías Agua, por cierto, en las elecciones del 16 de diciembre, de 21 municipios que tiene el Estado Miranda, ganó 16. No, 15, sí. Por eso la mayoría parlamentaria en el Consejo Legislativo Exacto. es del PSUV. Entonces, Elías Agua es un mirandino, por cierto, viene de las raíces profundas de Miranda, de Barlovento, que le dice mucho al pueblo de Miranda. Y es muy positivo que el gobierno nacional se apoye en este mirandino para darle una válvula de escape a nuestro pueblo, y lo digo como mirandino, con toda sinceridad, de verdad que es un bonito gesto, es una cosa muy positiva para la población mirandina. Mire, Bueno, diputado, ante el retomando abandono que ha tenido el gobernador de la entidad, ¿no? Que prácticamente no se le ve la cara en el Estado Miranda, está pendiente de temas de, bueno, ni siquiera se sabe realmente qué tan pendiente está de temas de interés nacional. El hecho, diputado, ayer Ricardo Sánchez dijo algo que resultaba preocupante, ¿no? Él dijo que tenía información de que algunos sectores dentro de la llamada Mesa de la Unidad Democrática estarían manejando la posibilidad de desconocer los resultados o el resultado del 14 de abril, hecho al cual también se ha referido Nicolás Maduro. Un poco al son de la pregunta de Ronald, usted que conoce ese monstruo por dentro, ¿usted cree que sea así, que realmente haya sectores en disposición de desconocer el resultado del 14 de abril y asumir las consecuencias de lo que eso traería, pues? Un acto de estupidez y de ceguera política sería cometer una barrabasada de esa naturaleza. Pero habrían sectores. Sí, habrían sectores cuya radicalización lo lleva a eso, a rayar en la estupidez, pero creo que va a ser fatuo. Es decir, no va a tener ningún tipo de importancia, de trascendencia, como quiera, que el pronunciamiento del pueblo es precisamente la opinión del poder originario que se expresa y eso define. Y creo que la ventaja va a ser considerable, que como lo decía un analista, una ventaja considerable es disuasiva. De tal manera que van a quedar con los crespos hechos, creo. A mí me llama la atención un poco que el diputado William hablas del tema internacional, haciendo hincapié en el tema de que se trata de dos cancilleres, caso de Nicolás Maduro y Elías Agua, bueno, quienes han ocupado la Cancillería, o sea, han llevado la responsabilidad del tema internacional en Venezuela. Y uno no puede evitar, como venezolano, no puede evitar comparar candidatos, las candidaturas, y ves, por supuesto, todo el peso y la trascendencia en el tema internacional del proceso revolucionario, y en este caso ahora bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, y ves un candidato de la derecha, bueno, que en medio de ese limbo histórico y geopolítico en el que se encuentra, porque personifica de manera idónea lo que ha sido la tendencia de la derecha o el discurso de la derecha históricamente en América Latina, que es absolutamente descontextualizado de la historia y de la geopolítica. O sea, él está en un limbo, no habla nada de integración, él no habla nada, en mi criterio, y es mi opinión personal, no dice nada porque no puede decirlo. O sea, por si se mete en aguas profundas y se pone muy crítico, no le puede tirar a quienes realmente están detrás de la campaña. Pero ¿cómo ve William Ojeda esa diferencia en el tema internacional con un Nicolás que, bueno, que con toda esa trayectoria y peso del proceso revolucionario y el legado del comandante Chávez, contra un candidato a la derecha que aparece en una nube histórica y geopolítica y que prácticamente, bueno, con esa además excesiva neutralidad, o dicho coloquialmente, guabineo, como decimos en Venezuela, bueno, se le pregunta algo y nunca responde nada, nunca define nada? Bueno, imagínense ahora en el tema internacional, donde hay que fijar posiciones concretas. Sí, hay dos personas que hablaron con mucha fuerza de eso. Bueno, por el primero, Hugo Chávez, que refería a cómo había una ignorancia supina en torno al tema internacional por parte de la oposición, cuando refería estos temas con mucha banalidad, sin profundizar y sobre todo de este candidato. Así es. Y luego otro de la oposición, por cierto, llamado Rafael Poleo, un artículo que tituló La Pasarela. Entonces hablaba de cómo había una enorme ignorancia de la historia, una banalización de los procesos políticos desde la ignorancia. Y frente a quien ayudó, en este caso Nicolás Maduro, fue uno de los ejecutores de la visión geopolítica del comandante hacia la multilateralidad en el planeta,
hacia un mundo pluripolar. Uno de los ejecutores de esa reorientación del planeta hacia a la pluralidad, pluricéntrico, es Nicolás Maduro. Imagínense ustedes la trascendencia de eso. De tal manera que ha hecho una comparación donde la diferencia es muy gruesa, podría decir que hasta grotesca, porque en eso Nicolás Maduro de verdad que lleva unos kilómetros de avanzada y además con humildad. Es una cosa importante. Cualquiera pudiera ser, qué sé yo, subirse a los humos de haber contribuido con el redimensionamiento de la geopolítica mundial. Bueno, eso es Nicolás Maduro. Y tú lo ves como un hombre sencillo, uno más de pueblo, como él dice, con mis colegas taxistas y choferes, con esa humildad, habiendo ocupado este importantísimo rol. Lo acusan, no lo acusan, tratan de usar su condición de autobusero y él se monta en el Lo autobús y lo fortalecen. Ese es el grado de estupidez. Claro. Cuando lo hacen, lo fortalecen como figura popular. Ahora, diputado, hay un resultado que según las encuestas va a ser muy contundente, usted lo ha dicho, todo parece indicar que Nicolás Maduro va a ser electo presidente de la República, presidente constitucional a partir del 14 de abril. Y va a quedar el país, obviamente, en marcha con el proceso revolucionario, pero va a quedar también un sector de la población opositor, muchos de los cuales entiendo, y es así porque uno lo ha podido en actividades constatar, que no se sienten representados por el candidato con el que cuenta actualmente, pero bueno, es el que tienen, ¿no? ¿Cuál es el debate que viene de cara a una nueva fase de país con esos sectores? Es decir, ¿cómo va a marchar el país con esos sectores y qué contradicciones allí se podrían generar para justamente, bueno, generar condiciones de país que hagan, lo decía ayer Roque Valero, bueno, basta de tanto odio y negatividad, vamos todos a ponernos a producir independientemente de la condición política? De acuerdo con eso. Yo creo en el socialismo, esto es decir, un modelo sociopolítico donde la agenda social del ser humano sea prioridad, pero creo en un socialismo democrático, incluyente, y voy a subrayar el atributo que resuelve ese tema: plural, como el poder popular. Le hace daño quien desde el poder popular dice, aquí vamos a montar un consejo comunal solo los que tienen la camisa de este color. Que además eso no existe en Eso, ninguna parte. pero eso es un error. Si a alguien se le ha ocurrido, eso es un error. En la medida que el poder popular es plural, se profundiza, tiene cimientos, tiene raíces y hace irreversible el proceso de profundización democrática a través del socialismo. Digo esto porque hay que avanzar en ese sentido y en la medida que lo haga, la revolución se fortalece. Claro está, la participación de todos tiene que ser en el marco del respeto a la Constitución, respeto a las instituciones del país y a las autoridades que de ellas se desprenden. Siendo así, nosotros tenemos una hermosa oportunidad a partir del 15 de abril de ir hacia, independientemente que haya sectores críticos, incluso el propio presidente Maduro, el comandante Chávez, lo han dicho muchas veces, la necesidad de una posición constructiva, de una posición que, bueno, que tenga un carácter crítico, es verdad, pero que contraponga a cualquier otro interés. Venezuela, como lo decía en la Asamblea Nacional, miren todo lo que está pasando, lo de Uribana es terrible, eso hay que investigarlo y tal, decía yo, pero agregaba, todos debemos apostar al éxito de Iris Varela, porque el éxito de esa funcionaria es el éxito de la sociedad venezolana. Creo que hacia allá nosotros debemos avanzar. Yo, por ejemplo, tengo posiciones críticas frente al sistema carcelario. Sí, claro que los tengo. Creo que hay situaciones allí de mafias, de tráfico de armas, drogas y municiones que debe enfrentarse. Es muy complicado, eso es muy difícil. Pero esa posición crítica tiene que ser constructiva. Tiene que ser incluso aportar lo que uno puede aportar para que los funcionarios que están al frente allí, en este caso que estamos hablando de este tema, Iris Varela, le vaya bien, tenga éxito, pueda resolver los problemas, porque al resolverlos está haciendo más seguro el sistema penitenciario y está haciendo más segura mi sociedad. Un enfoque en ese sentido creo que es una necesidad imperiosa en el país. Y luego el triunfo de Nicolás Maduro, creo que se va a ratificar la necesidad de ese sendero de amplitud en la que una oposición consciente, nacionalista, sensata, respetuosa, tenga cabida
en medio de todo este Diputado, debate. se nos acabó el tiempo, pero te quería hacer, bueno, vamos a hacer a Ana Sí. María rapidito ahí. Lo escucho los dos y sí, después respondo. una inquietud. Ajá. William Ojeda ha estado desde más de 20 años dentro de todo este trabajo y todo este devenir político. Volver a estos escenarios de Venezolana de Televisión, también con el trabajo periodístico, ¿cómo se siente William Ojeda? Muy bien, lo anoto. Tú ibas a plantear una inquietud. Sí, no, responde y te hago una preguntita ya para despedir. Bueno, en todo caso, vienes un nuevo tiempo o estuviste en un nuevo tiempo, no vienes de ahí, pero estuviste en un nuevo tiempo. Sí. Se va del país Manuel Rosales, Pablo Pérez desapareció, Evelyn Treva Rosales, sabemos muy bien, condenada al fracaso por una mediocre gestión en la ciudad de Maracaibo. Se van 3 diputados ayer, te fuiste tú. ¿Qué futuro tiene el Partido Un Nuevo Tiempo? Mire, hermano, Y la mesa de la unidad. se ejerce a veces, democrática. muchas veces, o en muchos casos, la liviandad de la palabra. Yo trato de las personas con las que he compartido, con las que he tenido tiempo analizando el país, la sociedad, apuntando a sueños, no estar señalándolos. Yo le pido a Dios les ilumine el camino, les pido a Dios que les vaya bien, que puedan avanzar, evolucionar. Trato de esos seres humanos con los que uno ha compartido, tratar de no meterle más leña al fuego. En segundo lugar, cuando hice lo de las raíces, volver a mis raíces como fundador del MBR, que fui en el Estado Miranda, corredactor de la Constitución, y todo este proceso social que estaba pasando, porque yo quiero subrayar aquí que la búsqueda social más interesante que se está dando en el hemisferio occidental en este momento se está dando en Venezuela, con sus altos y sus bajos. Y el presidente al final de sus días clamó por eficiencia, era un clamor desesperado que daba el comandante. Entonces, con sus altos y sus bajos, con sus errores y aciertos, creo que es una búsqueda fascinante. Y te lo puedo decir en una frase, y volviendo a los estudios de BTV y todo este trabajo periodístico, chicos, lo que me estaba perdiendo. Bueno, le damos las gracias al diputado William Ojeda por haber estado en la mesa informativa. Bueno, ha sido un placer, hermano. Esperamos tenerte por aquí de Seguro. vuelta. Es un honor, seguimos trabajando. Muchas gracias.